Hola, mi nombre es Marina Subilivia, soy profesora adjunta de la Cátedra de Derechos Reales B de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y vamos a desarrollar el Derecho Real de Dominio. Para estudiar este derecho real debemos comenzar diciendo que ha habido cambios en la configuración del mismo desde el antiguo derecho romano hasta nuestros días, que dichos cambios han tenido origen en causas económicas, políticas y sociales ocurridas en el mundo como también en nuestro país, que esos cambios han logrado la limitación de este derecho real fundado en razones de intereses sociales, intereses colectivos, intereses públicos y que han limitado uno de los caracteres del mismo, cuál es la absolutez. Dicho esto, vamos a tratar de dar una definición primigenia de este derecho real que seguramente va a ser completado a lo largo de los distintos encuentros que tengamos. De este modo diremos que el dominio es un derecho real que otorga a su titular un poder exclusivo y perfecto sobre una cosa limitado al interés social. De esta definición que dimos, que seguramente es perfectible, que seguramente va a ser ampliada a lo largo de los encuentros, podemos analizar la limitación que con el transcurso del tiempo ha acaecido en este derecho real. Esto es limitación basada en ese interés social, en ese interés público. Luego tenemos que mencionar que estas limitaciones han existido con anterioridad, son ya de antigua data también, y que las encontramos en las partidas. Como ejemplo de esto podemos analizar la nota al artículo 2506 del Código Civil Velezano, que establece que el derecho real de dominio no puede dañar a otros. Con lo cual ahí ya tenemos un elemento en un derecho más antiguo, pero también incorporado como fuente al derecho civil nuestro. Y luego tenemos que citar inevitablemente, ineludiblemente, obviamente por su relevancia y su importancia, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 17 el derecho a la propiedad individual y también a la colectiva, y que ese derecho no puede ser privado en forma arbitraria, con lo cual de esta normativa estamos deduciendo la posibilidad que ese derecho se prive, pero nunca de modo arbitrario, y que también tenemos una incorporación en el llamado Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 21, inciso 1, que establece que la facultad o la posibilidad de usar y disponer de las cosas, del derecho de propiedad, tiene que tener como limitación o reconocer como la limitación el interés público. Que esta normativa fue incorporada expresamente en la Constitución Nacional, en nuestro artículo 75, inciso 22, con lo cual tienen jerarquía constitucional por encima de nuestro Código Civil y Comercial, y que también tenemos otra normativa en la Constitución Nacional establecida en el artículo 14 y en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece específicamente la inviolabilidad del derecho de propiedad y la posibilidad de usar y disponer de la propiedad. Y luego tenemos una norma establecida en el artículo 1941 que remite como limitación a la limitación impuesta por la ley cuando define no al dominio en general, sino cuando define el dominio perfecto, y serán limitaciones establecidas por las leyes. Hecha esta aclaración en cuanto al límite del derecho real de dominio, al cual nos vamos a volver a referir más adelante, tenemos que mencionar los distintos caracteres que ha desarrollado la doctrina respecto al derecho real de dominio, que podemos decir que son tres, que uno es la absolutez, que es aquel que tiene la limitación, y que vamos a decir que la absolutez, con la limitación establecida en razón de ese interés social, y que la absolutez implica la posibilidad de disponer material y jurídicamente de la cosa, de la disposición material, implica que se pueda modificar hasta destruir totalmente, que la disposición jurídica va a implicar, por ejemplo, la posibilidad de transmitirlo, que esa transmisión podrá ser a título oneroso gratuito y que podremos tener la transmisión bajo el título de donación, permuta, venta, y que podemos dar como un ejemplo de esta absolutez limitada el supuesto contemplado en el artículo 1978, al cual vamos a referir en un encuentro posterior, que habla de las vistas y que refiere a que la construcción no podrá tener vistas frontales a una distancia menor a 3 metros
y que también vuelve a remitir a las reglamentaciones locales, como vamos a ver que buena parte de la normativa del código en esta materia de límites remite. Hecha esta definición, esta conceptualización desde el primer carácter, que es la absolutez del derecho de dominio, nos queda hablar luego como un segundo carácter la exclusividad. La exclusividad está regulada en nuestro Código Civil y Comercial, conceptualizado en el artículo 1943 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que el derecho de dominio es exclusivo y que no puede tener más de un titular. Y esta norma de 1943, si ustedes recordarán, la podemos relacionar con el artículo 1913, que refiere a las relaciones de poder, a la posesión y tenencia, que habla de la concurrencia, y si les parece los leemos juntos. En 1913 dice: concurrencia, no pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de poder de la misma especie que se excluyan entre sí. Con lo cual, cerramos la definición breve que hacemos del segundo carácter, que era la exclusividad, para ir al último, que es la perpetuidad. La perpetuidad implica que el derecho de dominio, implicaría que el derecho de dominio no tiene limitación temporal. Pero esto vamos a ver que es una verdad relativa, porque en realidad la limitación temporal o la no limitación, esta perpetuidad en el tiempo, va a estar dada por la naturaleza de las cosas. Entonces hemos terminado de definir los tres caracteres que tradicionalmente se refieren al derecho real de dominio, y ahora vamos a mencionar que el Código Civil y Comercial no refiere al carácter de absolutez, no lo refiere expresamente, como sí refiere al carácter de exclusivo y al carácter de perpetuo, la normativa que hemos referido, y que esto ha llevado a la doctrina a preguntarse si la absolutez ha dejado de ser un carácter para el derecho argentino del derecho de dominio. Nada más alejado. En realidad la absolutez sigue existiendo, aunque no tenga una mención expresa en la redacción del código, y que obviamente esta absolutez tiene las limitaciones que mencionamos, que pueden ser cada vez mayores. El derecho de propiedad, hoy vamos a mencionar en otros momentos, tiene mayores limitaciones, pero que eso no implica que este carácter de absoluto del derecho de dominio haya desaparecido. Dijimos también que el Código Civil y Comercial trae una regulación, una definición, no del dominio, pero sí lo hace con relación al dominio perfecto y al dominio imperfecto, y si les parece a ustedes, más allá que lo hemos mencionado, que refiere al dominio perfecto como esa facultad de usar y disponer de la cosa y disponer material y jurídicamente, vamos a leer el 1941 y luego vamos a leer el dominio imperfecto que está regulado, mencionado y establecido en el artículo 1946 y que después tiene todo un desarrollo a partir del artículo 1964, pero vamos a leer ahora el 1941, si ustedes nos acompañan a hacerlo, por favor. El artículo 1941 habla del dominio perfecto, como dijimos, está dentro del capítulo primero, dice: el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar y gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Y luego vamos a encontrar el artículo 1946 que refiere al dominio imperfecto, y que el dominio imperfecto va a ser aquel que va a estar sometido a una condición o plazo resolutorio o cuyo derecho va a tener cargas reales, dando como ejemplo de las cargas reales, para ubicarnos un poco más en la temática, a las servidumbres, al derecho real de servidumbre. Hecha esta aclaración, vamos a volver a encontrar en el artículo 1964 el desarrollo del dominio imperfecto, y va a decir en el 1964 que son supuestos de dominio imperfecto los dominios imperfectos: el revocable, el fiduciario y el desmembrado, y la distinta normativa que rige cada uno de estos tipos de dominio. Bueno, hecha esta primera intervención, este primer momento que hemos compartido, dejaremos para más adelante el desarrollo más extendido del derecho real de dominio, y bueno, volveremos a encontrarnos seguramente tratando este derecho, y esperemos compartir entonces un nuevo encuentro. Muchas gracias, nos vemos.